seguimos dirección norte, dirección South Carolina, y todo ha cambiado dramáticamente, diría yo. Primero que nada, los colores, la vegetación, ya no se ve arena, ya empezó de nuevo la tierra roja, porque en este momento estamos en Georgia. Ya acabamos con la Florida y desde Jacksonville hasta más o menos una hora de aquí tomamos siempre carretera 301, que es una carretera estatal, y desde Statesboro, espero se diga así, tomamos la 25, que sigue siendo una carretera estatal, y ahora estamos más o menos a una media hora de Augusta, una de las ciudades más importantes, no grande pero importante de Georgia. Y dramáticamente cambió el ambiente y el clima también. Aquí estamos en los 17 grados Celsius, unos 63, 64 Fahrenheit. Hay frío, dramáticamente frío. Pero bueno, queda poco para Augusta, seguimos en camino y vamos a ver qué nos regala. No sé si se recuerdan, cuando empezó el viaje, que íbamos desde el norte, South Carolina, hasta el sur, para Florida, paramos en Savannah. Y ahí había un río, el mismo río Savannah. Y este río que está por aquí hoy es el mismitico. Y como allá marca una frontera natural entre Georgia, donde estamos aquí, y South Carolina. Y más o menos es hondo 42 pies, que son unos 12 metros. Asusta un poquito. Y dice que más vamos para abajo, más vamos para el sur, se junta, cambian las mareas. ¿Por qué? Porque se acerca al mar y entonces entra agua salada y cambian entonces la marea y el nivel. Bueno, aquí estamos listos para visitar la casa de George Walton y luego le vamos a comentar quién es, pero quiero decirles de la suerte que tenemos de que el museo está casi cerrando porque las personas que lo atienden tienen un evento y entonces nos van a dar un tour más rapidito pero gratis. Bueno, no hubiera costado mucho porque eran $5 con el tour incluido, pero gratis se sale mejor, ¿no? We'll start right here around this headboard. I'm going to lock the door behind us. I promise I'll let you back out. I always like to start here and introduce you to Mrs. Harriet Gould Jeffries. Without her efforts, you wouldn't be able to tour this home today. This is our earliest known photograph of Meadow Garden.
That dates to the late 1800s. Wow. And that is our opening day ceremony, which was November 21st, 1901. So Wow. we've been open to the public for 121 years. Wow. We are the longest running house museum in the state of Georgia. Oh, wow. In this room above the fireplace, you'll see a rendering of George when he's about 26 years old. That's how old he was when he signed the Declaration of Independence. He is the youngest of the 3 signers from Georgia to sign. George was orphaned at a young age and raised by his Aunt Martha, who's pictured there. He never really received a formal education, which makes his life that much more incredible when you look at everything he accomplished. So as a teenager, he apprenticed himself to a carpenter learning how to build houses. And by the age of 20, he had decided that carpentry isn't what he wanted to do. That's when we get him here to Georgia from Virginia, where he starts a position as a law clerk under Henry Young. And under Henry's tutelage, George himself becomes an attorney about 4 years later. So in his lifetime, from the age of about 26 up until his death in 1804, he served as governor of Georgia twice. He was a 5-time delegate to Continental Congress. He was a U.S. Senator and the very first and then 3-time Chief Justice of the Georgia Supreme Court. So he served in all 3 branches of the government. Yeah. Tenía mucha ganas de entrar aquí. Tenía mucha ganas porque George Walton, el propietario, el primer propietario de esta casa, fue muchas cosas en su vida. Fue senador, fue un político, rescató y ayudó a liberar Savannah de los ingleses, fue gobernador de Georgia y dos veces. Y lo que más me emociona es que fue un firmatario de la Declaración de Independencia. Dentro vi la Declaración el más joven. Me pareció una locura. Claro, era una copia, por supuesto, pero estar enfrente a la Declaración de Independencia que se firmó en el 1776, no sé, algo súper emocionante, ¿sabe? También llega algo muy joven, por una europea, pero sí, emocionante. Y él fue uno de los 2 más jóvenes que firmó la Declaración de Independencia. Y fue el último en firmar, porque iban en orden alfabético, y él, como era Walton, fue el último en firmar. Grandioso, a mí me gustó mucho. Y claramente, masón. Y esta es otra gran paréntesis que a mí me encanta. Y la Declaración de Independencia, la cual gracias a ella tenemos la libertad que tiene este país hoy en día y todas las grandes cosas que se pueden hacer aquí. Así que muy agradecidos por Sí. todos ellos que firmaron y crearon esa libertad. Sí. La casa está muy interesante, tiene una adición porque la familia que vino detrás de ellos la compró y necesitó más espacio, era una familia más numerosa, pero ahí vimos paredes que están restaurando, recreando lo que era originalmente y la tienen descubierta y se ve toda la técnica que se usaba en aquellos tiempos para construir, inclusive para darle la masilla que se le da a las paredes utilizaban pelo de caballo, que es increíble, y todo está ahí como el primer día. Casi se podría decir que esta era una especie de antiguo tiny house, porque al final eran un cuarto grande arriba para los niños, porque tenía 2 niños, y abajo era un cuarto de estar, un cuarto de dormir, la bedroom, ¿cómo se dice? Sí, una habitación de Una dormir. habitación de dormir con un bañito muy tiny, muy chiquito. Y el cuarto donde había la puerta principal, donde se entraba a la sala de estar con su chimenea y esto. Que doblaba como salón, o sea, sala, comedor, recepción para cuando hubiese visita, o sea, era el cuarto múltiple, Exacto. multiusos. Y la cocina era una habitación que se encontraba separada totalmente de la casa. Increíble, afuera de la casa estaba la cocina, algo súper raro. Así es que lo que ven de la casa es 3 veces tanto como era la casa originalmente. Exacto. Y al principio la casa era con orientación allá, en este lado, Hacia que la derecha, no sé cómo hacia decirle, la izquierda. la izquierda. Y ahora claramente se entra en este lado porque juntaron, ¿no? Y entonces al momento de construir este lado, también hicieron la cocina, o así es como se cree, abajo de la casa. La levantaron un sótano. poco y en el sótano hicieron la cocina, que también ayuda a calentar la casa, ¿sabes? Con el calor de la chimenea, del cocinar, ahí para arriba, súper.
Ok, entonces otra vez en la caravana. A mí personalmente me gustó. Bueno, yo cuando vi en el mapa que íbamos a parar aquí, fui buscando y cuando vi que era la ciudad donde vivió George Walton, me emocioné y entonces estuve muy contenta de pasar por aquí y ver su casa y estar un momentito en lo que es la historia de este país. ¿Y ahora? Ahora vamos a la ruta otra vez. Queremos manejar un poco, alrededor de 3 horas más, para llegar a un lugar que es una sorpresa. Vamos a ver. Creo que a Paquito le va a gustar mucho. Ah, sí, yo también creo. Bueno, familia, ¿qué les parece? ¿Reconocen el lugar? Paquito ya lo reconoció. Está algo cambiado con la cantidad de vegetación que ha crecido aquí, Sí. pero sigue siendo la casa de George y de mi mamá. Seguimos con los caballitos como vecinos, Sí. con el patio, el taller que construimos, todo igualito, todo igualito. Aquí estamos para la cita médica que tengo en unos días y para hacer algunos arreglitos que se merece la autocaravana. Ya les vamos a dar una actualización de todo lo que hay por ahí, que mejorar, todo lo que nos dimos cuenta en el camino. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, habernos aconsejado, habernos soportado y soportados. Gracias a los nuevos que se han inscrito al canal, gracias Bienvenidos. a todos los comentarios siempre de cariño y de fuerza que nos mandan cada domingo. Gracias, la verdad, los queremos cantidad. No olviden suscribirse si no lo han hecho para que no se pierdan nada. Y si les ha gustado, déjennos un me gusta. Recuerden que queremos vivir de todo esto. Estamos creciendo pero muy lento. Y bueno, queremos llegar a ser autosostenibles con YouTube. Y este Paquito, Paquito ya saluda está contento y y te está en agradece. casa. Y dice hasta la próxima. Chao, chao. Los queremos, familia.